Hemos intentado empezar esta mañana con un homenaje, un reconocimiento a amigo y compañero José Luis San Pedro. Es una entrevista que se le hace por compañeros en Aranjuez hace un año y medio aproximadamente, porque su pensamiento y su ética laica y republicana han sido una constante en su vida y en su obra filosófica y científica. En una conferencia a la que asistí en la Menéndez y Pelayo en el año 2003, José Luis San Pedro dijo: mi país fue la España de la República. Un aplauso al compañero que estará siempre con nosotros. Agradecer nuevamente a los compañeros de Asturias Laica, al Ayuntamiento de Gijón, que nos ha cedido el centro, al igual que al centro y a su directora Julia, y a todos los que están colaborando con esta jornada. Porque este año laicismo y república. Porque el ideario republicano que defendemos los laicistas consiste en la consecución de un sistema político, jurídico y de organización de la sociedad que se fundamentan en el derecho a la libertad de conciencia, en el respeto a los derechos humanos, en la soberanía popular y en la igualdad de todos ante la ley. Ello nos indica que el pensamiento republicano, el que promueve y defiende la res pública frente a la privatización y el achicamiento del papel del Estado que defendemos, debe caminar en paralelo, ya que ambos buscan el pluralismo ideológico en pie de igualdad como principio del Estado social y de derecho. Por lo cual, aspiramos a un modelo de Estado republicano y laico. Cuando decidimos este título para la 9ª jornada hace bastantes meses, había una menor tensión en la sociedad en cuestiones relacionadas con la forma de Estado. Hoy el debate está en la calle. Los laicistas defendemos el pensamiento y la cultura republicana, por ello todos los temas que se van a tratar en esta jornada girarán en torno a ello. Se os han entregado a la mayoría de vosotros unas carpetas donde vienen los guiones de las conferencias que se van a dar, los horarios que vamos a mantener a lo largo del día de hoy. Está en una hojita y que no sé si todo lo tenéis, pero que empieza la primera conferencia dentro de unos minutos, en horario prácticamente como pensábamos, a las 10 de la mañana. A las 11 habrá un pequeño descanso. A las 11:30 presentaremos el libro Las coplas ocultas de la República, del compañero fallecido José Gabriel González González. A las 12 será la segunda conferencia Laicismo, Cultura y Obrera Republicana, para terminar aproximadamente hacia la 1 del mediodía, para aquellos compañeros y compañeras que se van a desplazar a poner una placa en el cementerio de Ceares por defender reconocimiento a todas las personas fallecidas o que han muerto por defender la libertad de conciencia. Luego también los que se han apuntado asistirán a una espicha colectiva y esta tarde las dos mesas, que serán una detrás de otra, empezarán a las 5 de la tarde, para terminar aproximadamente hacia las 9 de la noche con el acto de clausura. Bienvenidos, muchas gracias y disculpar por las molestias, que algunas cosas nos están causando a todos. También quiero hacer extensivo mi salutación al Movimiento Social por la Escuela Pública, a la Charanga Ventolín y al Comité por la Causa Árabe. Vale, muchas gracias. Aida, la primera conferenciante, y el presentador Luis, está a mesa a vuestra disposición para impartir la primera conferencia. Buenos días. La conferencia que toca ahora versa, como no podía ser, sobre la escuela. Es verdad que desde la óptica de la evolución de la escuela desde la República, pero está claro que el laicismo, que es una forma de situarse frente a la sociedad, tiene muchísimo que ver con la educación. Presentar a Aida Terrón es muy sencillo y a la vez muy difícil, porque es muy fácil quedarse solo en superficial. Lo fácil es decir que Aida es profesora de Historia de la Educación en la Universidad de Oviedo. Luego es la persona idónea. Ha dedicado toda su vida al estudio de la educación. De hecho, su tesis doctoral, que se publicó en el 98, era sobre la enseñanza en la zona industrial de Asturias entre 1898 y 1923. Casi toda su actividad y sus publicaciones versan sobre la historia de la escuela.
Por ejemplo, en el 96 publicaba Los patronos de la escuela, historia de la enseñanza primaria en Asturias contemporánea. Y en el 2005, la institución escolar, una creación del Estado moderno. Quedarse ahí sería quedarse en una referencia estrictamente de catálogo. Yo creo que Aida interesa mucho más como persona y me vais a permitir que dé un poco para atrás y un poco para hacia adelante. Aida Terrón ha dedicado su vida a eso y parece que no es por casualidad. Los que tenemos una cierta edad recordamos a Eloy Terrón, al quien le une un cierto parentesco, tu tío. Eloy Terrón es una persona que se hace a sí mismo, que nace en Favero, que empieza como agricultor y como trabajador en la mina, que estudia después filosofía, que aparece como maestro en Cacabelos, que acaba explicando en la Universidad en Madrid, que sufre la represión de la universidad, que dedica toda su vida al estudio de la humanidad a través de la sociología, la antropología, pero especialmente la escuela. Luego, de ahí tenemos un poco la filogénesis de donde encontramos a la Aida. Pero para mí, que pertenezco al movimiento social en defensa de la escuela pública, que llevo 35 años en la educación en Asturias, Aida es otra cosa totalmente diferente. Para nosotros es una especie de referente teórico. Ella ha estado siempre metida en todos los movimientos de renovación, en todas las inquietudes hacia una actitud crítica frente a la escuela. Y nosotros, cuando necesitamos a alguien, cuando estamos organizando algo, necesitamos un referente teórico, siempre contamos con ella porque ha estado siempre accesible a todas nuestras peticiones y ha colaborado con todo lo que nosotros hemos planteado. Luego, personalmente, para mí es una persona que tiene todo el crédito a la hora de opinar críticamente sobre la escuela. Como vamos un poco justos de tiempo, le doy la palabra. Bueno, yo desde luego tengo que empezar agradeciendo la invitación que los organizadores me han hecho a participar en esta jornada, en esta 9ª jornada. Desde luego lo vivo como una honra. Me encuentro muy cómoda en este escenario, no digo en este escenario, en esta organización, en este acto. De hecho, cuando se empezó a montar en Asturias esta organización, yo estuve en representación de comisiones obreras, de enseñanza, un sindicato en el que también al que pertenezco y al que he pertenecido desde su creación. Y en ese sentido, repito, es un honor para mí poder hablar en esta magna asamblea que asusta un poco desde aquí, lo digo. Bueno, mi agradecimiento, por tanto, y voy a entrar muy directamente porque aquellas cuestiones que quiero presentar, porque efectivamente el tiempo manda, y el asunto que quiero tratar y el planteamiento que quiero hacer del mismo, no se oye, escucha. Vale. Sí. ¿Se me oye? Sí. Vale. Sí, eso creo que debe ser mejor. Digo que, bueno, el tiempo va justo. Yo creo que voy a hacer mi intervención en términos estrictamente de grandes pinceladas. Grandes pinceladas de cómo hemos llegado en este país, lo voy a decir así y asustará, a lo largo de 200 años, a la situación en la que estamos en relación con el papel de la Iglesia, la situación de la Iglesia ante el sistema educativo, ante la educación en este país. Estoy hablando de 200 años casi. Y claro, yo quiero dar una pincelada de 200 años, lo cual, comprendéis, es difícil y voy a intentar atenerme, sobre todo fijándome no tanto en el después. La conferencia dice algo así como la proyección de la educación en la República sobre la actualidad, y yo, contraviniendo un poco el título, voy a fijarme más bien en la Segunda República, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Porque, en mi opinión, la cosa estaba ya muy madura en el momento en que la República inicia su andadura. Es decir, la Iglesia Católica había organizado ya
una estrategia de defensa, de ofensiva, en relación con la educación ante lo que llamaba los alcázares del Estado moderno, ante un Estado moderno que estaba intentando asumir como propia la educación e interpretarla como un derecho de la ciudadanía. Esto es lo que la República hace, lo que la Segunda República hace. Para ese momento, la Iglesia ya tenía armada una auténtica estrategia de defensa y de ataque. Estaba absolutamente armada y se había armado en el primer tercio del siglo XX. Por tanto, insisto, no tanto hacia la actualidad, más bien hacia atrás, será donde yo organice las ideas que quiero plantear aquí. La República hizo lo que hizo porque sabía lo que tenía enfrente. Y sabía que o hacía lo que hacía o España no saldría. El régimen republicano no podría permanecer en un país analfabeto, básicamente analfabeto, en un país dominado por la Iglesia Católica. Era imposible que la República permaneciera en el tiempo. Y, por tanto, la educación se concibió como el arma de la República para enfrentar la actitud, el movimiento estratégico de la Iglesia. Como se dijo ayer aquí, eso probablemente le costó a la República su supervivencia, el enfrentamiento radical con la Iglesia Católica, pero probablemente no había otra opción salvo que se quisiese aceptar un mantenimiento de las cosas. Yo creo que comprender realmente la profundidad histórica, el largo tiempo, el tiempo largo en que esta estrategia de la Iglesia se monta y se despliega, comprender que estamos hablando de más de 100 años, Yo creo que nos da la verdadera cualidad del problema que tenemos delante, el problema que hoy tenemos delante. Es decir, la situación que hoy tiene el sistema educativo en relación con el papel de la Iglesia en el mismo. Saber que estamos hablando, repito, de una institución cuya estrategia de mantenimiento, de avance, tiene más de 100 años. Pervive, se adapta, se modula y sigue bajo una serie de principios, un fuero, digamos así, que más o menos con algunos pequeños cambios, con algunas pequeñas modificaciones, dice lo siguiente. Esto es lo que dice la Iglesia, lo que viene diciendo, lo que históricamente ha ido construyendo, su fuero. Este fuero que dice: hay un mandato divino de la Iglesia, de Dios a la Iglesia para extender su credo, y del cual ella deduce el derecho a fundar instituciones educativas de cualquier nivel, o sea, la plena libertad de creación de centros docentes con las mínimas exigencias legales, la mínima injerencia en su autonomía organizativa y pedagógica, la plena validez de sus títulos, la financiación con fondos públicos, dado que llevan a cabo un servicio público. Además, el carácter subsidiario que otorgan a los poderes públicos ante los derechos educativos de las familias. Ante esos derechos educativos de las familias, ergo de la Iglesia Católica, el papel del Estado ha de ser meramente subsidiario. El derecho sagrado de las familias a elegir centro docente. La obligación de los padres católicos de escolarizar en escuelas católicas, lo cual combina mal con el preconizado, por otra parte, derecho a la elección de centros. El rechazo a la escuela plural o neutra, o sea, un sistema educativo que para recibir fondos públicos exija a los centros neutralidad ideológica. Y, por fin, la impartición en las escuelas no católicas, es decir, públicas, de la enseñanza de la religión católica
para los padres católicos, si las circunstancias lo permiten, el derecho a la inspección eclesial, y si no lo permiten, el respeto a sus ideas y creencias. Yo creo que este es básicamente el fuero, yo lo llamo el fuero, que la Iglesia Católica ha venido construyendo y que está hoy armado y presente en todos sus movimientos, sean cuales sean los gobiernos sucesivos. Hablaba de un tiempo, de una cronología de 200 años, porque es más o menos hace 200 años cuando el mundo occidental empieza a organizar un sistema educativo de carácter público. Varios países, el primero de ellos Francia, pero también Alemania, algunos estados alemanes, tras la Revolución Francesa, que establece como un derecho con los jacobinos, como un derecho del hombre y del ciudadano, el derecho a la educación, a la instrucción. A partir de esa declaración, el Estado moderno, los Estados modernos, van a incorporar entre sus obligaciones y derechos a la vez, ordenar, organizar un sistema educativo nacional para el conjunto de la población, con las características de meritocrático, gratuito en algunos casos, público, laico en otros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en España? ¿Qué ocurre en España? Bueno, en España se ha dicho tantas veces la debilidad del liberalismo, de la ideología liberal, del partido liberal, los partidos que se van organizando de carácter liberal, su debilidad para ser capaz de implementar un sistema educativo de estas características, incluso un Estado de estas características, superando la situación, digamos, de sociedad estamental, de antiguo régimen. Se ha dicho muchas veces, pero lo que sí es cierto es que ya en la Constitución de Cádiz esto se intenta, porque efectivamente se declara que el Estado español es un Estado católico, pero en la misma Constitución se acepta la libertad de expresión, la libertad de opinión. En la misma Constitución, que dice que la religión será una asignatura, una materia de enseñanza, se dice asociada y a la vez que en el mismo catecismo que se explicarán las obligaciones civiles, las obligaciones y los derechos civiles, el nuevo régimen político. La religión queda asociada, repito, e integrada en un nuevo orden político. Bueno, podríamos explicar las razones por las cuales las Cortes de Cádiz, la revolución liberal en España débil, no consigue sortear la oposición del absolutismo, sus sucesivos intentos, pero me voy a centrar ya en mediados del siglo XIX, década 1840, en la que un liberalismo relativamente radical es capaz de poner coto a la Iglesia, es capaz de proceder, por ejemplo, a la desamortización de los bienes de la Iglesia, también de otros bienes, pero fundamentalmente de los bienes, para un momento histórico en que la Iglesia era dueña de aproximadamente, creo no recordar mal, 1/3 de la tierra en España, es decir, cuyas propiedades eran inmensas. Este liberalismo, relativamente radical en esa década, procede a sucesivas desamortizaciones, fundamentalmente la de Mendizábal, y definitivamente pretende, con los fondos desamortizados, con los conventos desamortizados, con los recursos económicos que proceden de esa desamortización, financiar la organización de un sistema educativo público. Esto se toma en algún momento con absoluta contundencia. Gil de Zárate lo tiene claro. Gil de Zárate, que sería el responsable en este momento histórico de aplicar estos fondos, de ordenar un sistema educativo secularizado, es decir, desde el poder civil, lo dice claro. Dice, la cuestión de la enseñanza es cuestión de poder. El que enseña domina, puesto que enseñar es formar hombres y hombres amoldados a las miras del que los adoctrina.
Entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado. Es trastornar los fines de la sociedad humana. Es trasladar el poder de donde debe estar a quien, por su misión misma, tiene que ser ajeno a todo poder, a todo dominio. En suma, es hacer soberano a quien no debe hacerlo. Hay unas cuantas actuaciones en esta línea secularizadora. Son momentos de un alto nivel de anticlericalismo en España. Hay estudios sobre ello que no voy a citar. Y que, sin embargo, solo provocan ya de nuevo una estrategia de armarse por parte de la Iglesia Católica. Por otra parte, este proceso de desamortización que acomete el liberalismo es visto como, y de hecho así ocurre, el enriquecimiento de una nueva burguesía. Es decir, esos bienes amortizados que ahora se desamortizan no llegan al pueblo. La tierra no se devuelve al pueblo, no se devuelve a los labradores. La tierra no se da o se vende barata a los labradores. Hay una acumulación de lotes de los que sale, lo digo también rapidísimamente, ganando esa burguesía que había tenido estas tildes revolucionarias. Acaba ganando, acaba enriqueciéndose, es denunciada por Flores Estrada como una acumulación de capital, casi en los mismos términos que lo dijo Marx, una nueva acumulación de capital por parte de la burguesía, fracasando absolutamente el intento, digo, de haber hecho un nuevo reparto de la riqueza, haber triunfado, digamos, estas tesis que asociaban una burguesía progresista con los sectores populares. Bueno, esto hace que se escinda el Partido Liberal, esto hace que aparezca el Partido Demócrata y, por tanto, tenemos ahí el germen del republicanismo. En Europa, ¿qué está ocurriendo? En la misma Europa progresista de burguesía liberal avanzada que había organizado los sistemas educativos, hay una reacción, ha habido una comuna, 1848, ha asustado a esta burguesía europea, hay una reacción, hay un periodo de retroceso ideológico, como no podía ser menos, lo hay en España mucho más acusado, mucho más acusado. Y aquellas veleidades de Gil de Zárate se van al traste, se van al traste. Esta burguesía va a decir cuidado, cuidado, educación, pero educación con cuidado. Hay un texto pedagógico, el más importante quizá de la mitad del siglo XIX español, Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, de Carderera, que explica muy bien cómo debe enseñarse al pueblo que este régimen liberal le ha dado la libertad. Incluso le ofrece una instrucción popular, escuelas, le ofrece escuelas, pero que el pueblo ha de saber que esta libertad y estas escuelas no son para, voy a decirlo así, abusar de ellas, abusar de ellas. Dice, leo, porque es muy claro, dice, esta instrucción popular que propaga los conocimientos necesarios, combate las malas inclinaciones y hábitos viciosos que pueden contraerse en la infancia y extiende las provechosas influencias de la razón, la religión y la moral, es una muestra de la libertad social recuperada por las clases y personas que estaban privadas de ellas. Pero esa educación debe actuar ella misma como un regulador fiel y poderoso de esa misma libertad. Para ello hay una exigencia doble. En primer lugar, que no se extienda más allá de sus límites adecuados, excitando entre estos sectores populares ambiciones difíciles de satisfacer, exponiendo entonces a los individuos a un desarrollo funesto para su bienestar y para la tranquilidad de los demás. Entonces sería 1000 veces la ignorancia, mejor dice. Y en segundo lugar, y esto es lo que quiero subrayar, que subordine todo conocimiento a la religión y a la moral, subordinación que es el principio fundamental de un buen sistema de educación. La educación
que el liberalismo plantea en la segunda mitad del siglo XIX, hacia la mitad del siglo XIX, es una educación que ha perdido ya absolutamente el marchamo que el liberalismo radical heredero de la Revolución Francesa estaba queriendo darle. Una instrucción que libere a los individuos, que les permita ser autónomos, tener una moral autónoma. Esto ya se ha perdido. La educación subordina. Este miedo de esta burguesía, desde luego, cristalizó en la firma del Concordato de 1851. Concordato con la Santa Sede, que dice 1851, dice: la religión católica, con exclusión de cualquier otro culto, sigue siendo la única de la nación española, y a su efecto, la instrucción en universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de toda clase será en todo conforme a la doctrina de la religión católica. Y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados de velar por la pureza de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud, aún en las escuelas públicas. A partir de este concordato, 1851, la educación en España queda absolutamente subordinada. La Ley Moyano de 1857, la que regula definitivamente nuestro sistema educativo, que está hasta 1970, por tanto, la educación pública en España, con todos los límites que se quieran poner a esto público, queda subordinada a este concordato, que significa que no solo en el sistema público, en todo tipo de instituciones, la religión domina. Esto fue una forma de compensar, se dice, a los religiosos por este proceso de desamortización. Concretamente, la Ley Moyano de unos años después, 1857, dice: la enseñanza en España será privada o pública. Ahí ya tenemos la doble red, privada o pública, hasta hoy. Desde entonces hasta hoy, 1857, privada o pública. En la pública, y en atención al concordato y a la condición católica de España, en la pública la Iglesia tiene todo el derecho a inspeccionar, a someter un nihil obstat para publicar cualquier libro, cualquier idea, cualquier texto, cualquier material está sometida a la censura eclesiástica, y desde luego la religión católica en todos los niveles educativos. Los sacerdotes inspeccionarán los centros educativos siempre que sea su voluntad. Y lo que es más grave, para esa enseñanza privada que se reconoce, no será necesaria, en el caso de que la tal enseñanza privada sea religiosa, no será obligatoria la exigencia de un título para poder enseñar primaria o secundaria. No se exige título. La simple pertenencia a una orden o congregación es suficiente. Con lo cual, los propios seminarios de formación de religiosos serán equiparables a los estudios de bachillerato. Es decir, el concordato que se aplica, que marca el desarrollo de la Ley Moyano, define ya perfectamente lo que va a ser nuestro sistema educativo. Bueno, el republicanismo, época de restauración a partir de 1874, el republicanismo recoge en sus filas a los escasos sectores que en ese momento histórico están rechazando esta situación. Y esos sectores, entre los intelectuales, son fundamentalmente los conocidos como institución libre de enseñanza, institucionistas, es decir, profesores de la universidad que habían sido expulsados de sus cátedras precisamente por no querer someter, por defender la libertad de cátedra, no sometiendo sus doctrinas, sus ideas, sus explicaciones, sus programas a la censura eclesiástica, es decir, rechazando el concordato.
serán expulsados, concretamente el primero de ellos, un catedrático de la Universidad de Santiago, por explicar en sus clases el darwinismo. Y en solidaridad con ellos, muchos otros profesores, muchos de estos profesores, krausistas, institucionistas, se darán de baja, se apartarán de la universidad, algunos serán incluso exiliados. Es el primer intento que cristaliza en nuestro país, más allá de las manifestaciones anticlericales que están en las calles, que están en las calles. Las manifestaciones anticlericales están en las calles, pero de una manera organizada como defensa de la libertad de cátedra, defensa de la libertad de conciencia. En España esto ocurre en torno a 1870, repito, por este grupo de intelectuales que marcan dirección hasta, incluyéndola, la República. Son ellos los que marcan la dirección. Hay un republicanismo más radical, el de Pil Margall, inspirada en esa filosofía positivista, que pide la separación de la Iglesia del Estado, la secularización de las instituciones, la supresión de las órdenes religiosas, la laicidad de la enseñanza, el sostenimiento de escuelas laicas, un republicanismo, todo el republicanismo. Las distintas familias republicanas son todas ellas laicizadoras, digamos, todas ellas, aunque en escalas diferentes. El que acabo de citar, el republicanismo institucionista, es escasamente agresivo en esto del anticlericalismo, del laicismo, escasamente agresivo. Es más bien partidario de la neutralidad ideológica, de la neutralidad religiosa, de la defensa de la libre conciencia, de la libre razón, del libre pensamiento, pero escasamente agresivo. Por tanto, aun cuando la institución de la enseñanza sea emblemática institución que defiende la laicidad de la enseñanza, es menos peleona, por así decirlo, que lo van a ser para esos años no solo el republicanismo de Pil Margall, digo, pero también la masonería, pero también el anarquismo. El anarquismo está ahí, pues representado en la figura sobre todo de Ferrer y Guardia, defendiendo escuelas laicas, racionalistas, librepensadoras, etcétera, etcétera. Una red importante que se extiende por España, por determinados núcleos, en estos últimos años del siglo XX. El propio Giner incluso se preocupa mucho de que la enseñanza laica venga a ser, dice, la bandera de un partido, que venga a ser una actitud militante, una actitud partidista, combativa. Dice, muchos de los defensores de la enseñanza laica no lo son por razones jurídicas, ni por las exigencias de una educación verdaderamente racional, sino por combatir el influjo del sacerdocio católico y fundar una supuesta educación anticlerical y republicana, olvidando que exactamente el mismo derecho tiene la nación a que no se perturbe con preocupaciones intolerables la conciencia del niño, lo que se puede invocar frente del ultramontanismo como del anticatolicismo, contra los partidos como contra los políticos como contra los religiosos. Unos y otros ponen en peligro la neutralidad de la escuela y convierten la educación en obra exclusiva y sectaria. Es decir, a estas finales del siglo XIX hay este laicismo que proclama la laicidad, la separación de la Iglesia y el Estado, la laicidad de las instituciones, etcétera, etcétera, pero que es presentado y es entendido más bien como enseñanza neutra, frente a un laicismo claramente anticlerical, mucho más combativo, que, como digo, representa el anarquismo. Y, sin embargo, dentro del anarquismo, Ferrer y Guardia, como también lo estaban haciendo los socialistas para esa época, que también están fundando escuelas laicas, etcétera, no creen que la pelea por el laicismo sea lo que verdaderamente ha de ocupar a la clase obrera, que la clase obrera tiene conquistas más importantes que hacer, más importantes que hacer.
Hay muchas citas, como veis estoy apoyándome mucho en citas, pero bueno, me parece que para la época se es menos eufemista que hoy y las palabras se dicen en lo que significan. Dice Ferrer, en este sentido que digo, de relativizar la importancia de la defensa de un laicismo radical en este momento frente a lo que serían las verdaderas preocupaciones de la revolución de las clases proletarias. Dice, si la clase trabajadora se librara del prejuicio religioso y conservara el de la propiedad, tal cual hoy existe, si los obreros creyeran cierta la profecía que afirma que siempre habrá pobres y ricos, si la enseñanza racionalista se limitara a difundir conocimientos higiénicos y científicos, podríamos muy bien vivir entre ateos más o menos sanos y robustos, según el escaso alimento que les permiten sus menguados salarios, pero no dejaríamos de hallarnos entre los esclavos del capital. Es decir, el tema del laicismo es una cuestión importante, pero a la clase trabajadora son otras cosas las que le preocupan o le deben preocupar. No obstante, repito, la masonería por estos años está apoyando estas escuelas racionalistas, está expandiéndose de manera importante. La República, de hecho, la Segunda República, va a tener, más o menos dicen los datos de los historiadores, 8 ministros, el primer bienio, 8 ministros, el primer gobierno provisional, 8 ministros masones y después unos 150 diputados. Es decir, que hay una clara presencia en las Cortes republicanas de masones que están trabajando activamente en la extensión de las escuelas racionalistas. Bueno, voy ya con cuál es la reacción de la Iglesia a finales del siglo XIX, principios del XX. Como decía, un rearme estratégico de la Iglesia. Tradicionalmente la Iglesia se había opuesto absolutamente a lo que se entendería como libertad de enseñanza cuando teníamos un Estado confesionalmente católico. El Estado confesionalmente católico da a la Iglesia católica absoluto papel en el sistema educativo y, por tanto, hay que oponerse a una libertad de enseñanza en nombre de la cual se creaban escuelas racionalistas y laicas. Por tanto, no a una libertad de enseñanza, porque no puede haber libertad para enseñar el error, se dice. No se puede enseñar cualquier cosa, no se puede enseñar. Por tanto, no a la libertad de enseñar. Pero, en un momento histórico en que la pelea se libra ya de otra manera, en que están organizándose, están surgiendo organizaciones políticas, sindicales, culturales, higienistas, etcétera, muy potentes y están avanzando en la creación de escuelas en nombre de esa libertad de enseñanza que la Constitución de 1876 vuelve a recoger. La Iglesia dice, entonces yo, libertad de enseñanza para mí, libertad de enseñanza para mí. Yo trabajo desde la libertad de enseñanza y reclamo libertad de enseñanza para las órdenes religiosas frente a un Estado que igual en algún momento se le ocurre hacer una enseñanza, como ellos dicen, un sistema educativo, como ellos dicen, jacobino, es decir, estatalista, dicen también. Es decir, ante el peligro de que el Estado, en un momento en que puedan ganar las elecciones fuerzas que apoyan un sistema de educación público, ante ese peligro, entonces vamos a defender la libertad de enseñanza. Vamos a crear nuestro propio espacio ante el peligro de que haya unas elecciones, el sistema político se arme de manera que desde las instituciones públicas, desde el Estado, se desarrolle realmente un sistema de educación público. Lo dicen absolutamente claro. Yo cuando leí por primera vez un texto publicado en uno de los congresos católicos de finales del siglo XIX, un congreso en el que se está, repito, definiendo la estrategia ante el Estado moderno. Teníamos las leyes Ferry en Francia. Francia estaba expulsando a los religiosos por órdenes religiosas que, por cierto, venían a España. Vinieron todas a España. Se están viendo
estados, repúblicas, que están ordenando una educación del Estado. Ante ese peligro, repito, estos congresos católicos de finales del siglo definen nuevas estrategias y dicen nuestra estrategia estará definitivamente centrada en reivindicar dentro de nuestra patria la libertad de enseñanza cristiana, considerándola como la primera posición que hemos de conquistar a fin de que, aun dada la organización social presente, alcancen el padre de la familia y la Iglesia la plenitud de sus derechos. Siguen diciendo, la libertad de enseñanza es la clave necesaria para penetrar en los alcázares de la organización contemporánea del Estado y hacer valer nuestros derechos en el orden concreto del derecho público vigente. Será al fin, de hoy en adelante, para nuestras reivindicaciones en materia de enseñanza, lo que la experiencia de nuestros mayores expresaba en la gráfica sentencia de entrar en la ajena para salir con la nuestra. Así, en lo sucesivo, también en el campo católico de nuestra patria, nadie habrá que por simplicidad de espíritu haga en esto ajeno el negocio propio. Se trata de adoptar posiciones realistas en el principal campo de batalla de la revolución contra el orden cristiano, porque es necesario percibir que la libertad de enseñanza equivale hoy a un ejército, una fuerza que no se puede esterilizar porque constituye la primera paralela delante de los baluartes del monopolio del Estado docente. Esta es la idea. Esta es la idea. Es la libertad de enseñanza, garantizar la libertad de enseñanza y a partir de esta garantía intentar asociar a la defensa de esta libertad de enseñanza a la organización, a la sociedad civil. ¿Cómo? No solo mediante los católicos que ya son católicos, sino organizando seglares que colaboren con estas estrategias. Que colaboren con esto. Aquí, unos años después, se organizan instituciones, organizaciones como la CONCAPA, la Confederación de Padres de Alumnos Católicos. Se organiza entonces, se organiza en este primer tercio del siglo XX porque constituirá un baluarte en defensa de esa libertad de enseñanza. Se organiza la FAE, Federación de Amigos de la Enseñanza, antecedente de la FERE, años 50, FERE, empresariado educativo, pero que en aquel momento de su creación tiene también la misión de, digamos, ser una especie de equivalente pedagógico a lo que era la ILE para el republicanismo. Asesore pedagógicamente, oriente, etcétera, etcétera. Se organiza también hay lo que se llama, lo que algún autor de nuestra época llamó la plaga de langosta, una plaga de langosta. Es decir, acabo de decir, Francia está expulsando órdenes religiosas, hemos perdido las colonias que teníamos, las últimas colonias. En España crecen las órdenes religiosas como hongos, Teníamos unos 50 institutos, había 900 colegios que daban enseñanza secundaria de órdenes religiosas. La estrategia de la Iglesia es que aquellos sectores de la patronal, de la burguesía, propietarios, proclives al catolicismo, financien, apoyen sus instituciones. Asturias es modélica en esto. En Asturias el empresariado minero, la patronal minera, contratará directamente a las órdenes que son expulsadas de Francia para las escuelas de los hijos de sus mineros. Así en la cuenca minera están los hermanos de la Salle, están las dominicas, están muchas órdenes religiosas que están siendo expulsadas, son contratadas aquí por la patronal minera. Aquí en Asturias, en Gijón, el Colegio de los Jesuitas se financia organizando, destinado al noroeste de la península, con colectas entre las damas pudientes, entre las señoras que apoyan esto. El propio Ayuntamiento de Gijón subvenciona, estamos con las subvenciones, subvenciona a estos centros privados
privados, que tienen niños pobres, se dice, que escolarizan gratuitamente a niños pobres. Subvencionan. Subvenciona. Es decir, esta es la estrategia. La estrategia es crecer por sí y con el apoyo de la aristocracia, el empresariado y estas organizaciones de seglares que se convierten en el ariete que va a defender socialmente y ante el gobierno y los sucesivos gobiernos la libertad de enseñanza. Parece impecable, una defensa en principio impecable, la libertad de enseñanza. Fijaros, incluso el profesorado, hay cosas que a mí me sorprenden cuando las veo históricamente. Se vuelve a la asignatura de religión, que había estado un poco en el aire, en el último tercio del siglo XIX, se vuelve a imponer y aquí ya se aprueba, en 1917 creo que es, algo que hoy todavía tenemos. Y es que el profesorado de religión forma un cuerpo de profesorado, es pagado por el Estado y es elegido por el ordinario de la diócesis. Es decir, para ese momento tenemos ya sentado realmente el gran núcleo ideológico, técnico y tácito de la Iglesia Católica para ocupar el espacio de la educación ante lo que pueda venir. Y lo que pueda venir llegó en forma de república. Lo que pueda venir llegó en forma de república poco después. Leía, preparando estas notas el otro día, una anécdota que no conocía, que verdaderamente me pareció muy simpática y clarificadora. Dice que, aludiendo al carácter claramente anticlerical o por lo menos laicizador del republicanismo y también ya del socialismo con el que se hace coalición, a ese carácter claramente, parece ser que al ministro provisional de Gobernación le llega un telegrama del alcalde de un pueblo de Andalucía que dice: hemos proclamado la República. ¿Qué hacemos con el cura? O sea, no cabía duda. ¿Qué representa la República? ¿Por qué la República sigue inspirándonos? ¿Por qué la República sigue inspirándonos? Yo, que le he dado muchas vueltas, que he estudiado mucho esta cuestión, creo que lo que más debe inspirarnos, porque no se trata de... Yo que doy tantas charlas sobre la República, el mes de abril es mi mes de galas, como suelo decir, tengo muchas galas en abril. De hecho, hemos estado con una exposición en la Universidad de Oviedo que pensaba haberla traído y proyectar imágenes, pero me parecía que no tenía tiempo para ello. Digo, que le he dado muchas vueltas, pienso que... Porque no se trata de pasear la República como un muerto. Y la República, porque la República, aunque esté 60, 70, 80 años ahí atrás y seguimos diciendo la República, solo nos sirve si nos inspira. Si nos inspira. ¿Y qué me inspira a mí de la República? Lo que más me inspira a mí de la República, de lo que hizo la República en relación con la educación, fue el haber hecho un diagnóstico preciso de qué sistema educativo tenía delante y cuál quería. De atinar absolutamente, de tratar de atinar absolutamente con los que desde su prisma consideraba graves déficits, males, elementos a subsanar. No aplicando sin más un programa absolutamente ideológico, que también, pero absolutamente ajustado con el diagnóstico que hace. Yo pienso que cualquier partido político, cualquier gobierno que quiera hacer algo ante la educación debe dejar de lado primero sus ideologemas y analizar lo que hay desde su propio prisma. Y esto lo hace la República. La República tiene claras algunas cosas en relación con el sistema educativo. Tiene clara lo que ya dije. No se puede dilatar la República en el tiempo
sin educación, con analfabetos, con personas que no, lo había dicho ya mucho antes en la Revolución Francesa con Dorset, en vano habremos roto las cadenas, en vano habremos concedido la igualdad de los ciudadanos si dejamos pervivir la mayor fuente de dependencia, que es la ignorancia, la mayor fuente de tiranía en realidad, la ignorancia de aquel que no conoce, que le hace depender del que conoce. Los republicanos están convencidos de esto, están convencidos realmente de que la educación, lo que se decía ayer aquí por la tarde, yo lo estaba asociando con esto, de que solo una población autónoma en su propio juicio, en su propia conducta, en su propio pensamiento, en el ejercicio de su razón, etcétera, solo esa persona puede sostener la República, solo esa. Bueno, de esto están convencidos los nuevos gobernantes, están convencidos también de otro sesgo claro de nuestro sistema educativo. Nosotros tenemos, fijaros, para esa época, muchos más alumnos en la universidad que cualquier país desarrollado de Europa. Un porcentaje de alumnos universitarios e incluso de enseñanza de bachillerato mayor a cualquier país de Europa. Y sin embargo, en enseñanza primaria tenemos aproximadamente un 50% de analfabetos, perdón, un 50% de niños y sobre todo niñas sin escolarizar. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que aquí se ha pagado la educación para las clases medias altas. Se ha pagado con presupuestos públicos la educación históricamente para las clases medias altas. Y se ha abandonado y se había abandonado la enseñanza primaria, la enseñanza de los sectores populares. Y esto lo tiene claro la República, clarísimo. Y por tanto, la prioridad absoluta es, lo decía Llopis, sembrar el país de escuelas. Vamos, dice, tirémoslas a voleo, donde caigan, germinarán. Eso es el alma de la República. Tan claro tienen esto que en la educación está la posibilidad de redimir por fin al pueblo español de su suerte y de sus fantasmas, que en la propia Constitución, en el articulado de la Constitución, se explicita exactamente el modelo de escuela que se quiere, a fin de que no quede al albur de los distintos gobiernos. Se dice, yo creo que los artículos 26 sobre cómo se regulan las relaciones con la Iglesia. Yo no sé si se han pasado en la carpeta o no, os invito desde luego, no los voy a leer porque no me da tiempo. Sobre todo el 26 que regula las relaciones con la Iglesia no lo voy a leer, pero os invito a leerlo porque sí que nos inspiran hoy, os lo aseguro. Pero el artículo 48, que es el que regula cómo ve la República la educación, es interesante y lo que voy a hablar de la educación república básicamente lo voy a hablar desde ese articulado para, sí, no perderme mucho. Bueno, no, intento avanzar. Enseñanza, atribución esencial del Estado. La cultura es una atribución esencial del Estado. Que será laica, que hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y que se inspirará en los ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias el derecho de enseñar sus respectivas doctrinas en sus respectivos establecimientos. Bueno, la oposición de la Iglesia Católica en la discusión de la Constitución, la guerra escolar que se desata, la llamada a la desobediencia, etcétera, es clara. La República, su ley más dura, en consecuencia de la Constitución, es la Ley de Órdenes y Congregaciones Religiosas de 1932,
por la que se prohíbe el ejercicio de la enseñanza de la industria y del comercio a las órdenes religiosas. Evidentemente, esto dispara absolutamente esta guerra escolar, este conflicto. En el 33 las elecciones las gana la derecha. Tengo que decir que otra de aquellas organizaciones que se había creado, como os decía inmediatamente antes, va a servir, no recuerdo cómo se llama y no voy a mirar las notas, es una organización que va a servir de tapadera para que las órdenes religiosas sigan ejerciendo la enseñanza bajo la forma de mutuas o de escuelas particulares o privadas. Bueno, ya me han dado la orden he enseñado el... Solo quiero leeros un par de cosas más para venir hasta hoy, y las leo porque quizá acabo antes. Mirad, el franquismo, desde luego, no en vano ejerce su depuración o ejerce la depuración sobre el cuerpo de enseñantes en base, y el castigo consecuente, en base sobre todo a la conducta religiosa de sus docentes. Las penas, los castigos han dependido fundamentalmente, no tanto de dónde habían militado, en qué partido, fundamentalmente de su comportamiento religioso. Incluso los más violentos castigos. Por tanto, que la religión católica, que la Iglesia iba a tener el papel absolutamente central en el nuevo régimen, no nos quedaba ninguna duda. De eso no nos quedaba ninguna duda. Por eso, esta cita de Ibáñez Martín, primer ministro de Educación y aquel que firmó las penas de muerte y las depuraciones, decía que la enseñanza de religión en la escuela, la necesaria formación religiosa del maestro, el espíritu cristiano inspirando todas las disciplinas, la Iglesia vigilando e inspeccionando toda la función docente de todos los centros públicos y privados en cuanto tiene relación con la fe y las costumbres, la perfecta inteligencia del maestro con el párroco en la acción apostólica escolar, la ayuda económica del Estado a todas las escuelas de la Iglesia en que se da enseñanza gratuita, son, entre otros aspectos, prueba concluyente de que los principios no se enuncian de manera vana y de que la Iglesia se ve asistida en el ejercicio sagrado de su derecho por la colaboración de un Estado católico que espera su propia firmeza y prosperidad del carácter cristiano de sus súbditos, educados en la salvadora doctrina de Jesús, bajo cuya advocación, como maestro y modelo de educadores, se ha colocado la escuela primaria española. El franquismo fue el momento de máximo apogeo del nacionalcatolicismo. Se habló ayer aquí del Concordato de 1953, que efectivamente sanciona aquel ya de un siglo antes, lo sanciona, lo recoge, lo afirma. Pero lo más curioso, y ya con esto necesariamente acabo, si hay lugar a un poco de debate lo hacemos y si no lo dejamos, es que nos parecía que la Ley General de Educación, 1970, todavía franquismo, pero ya transición democrática, habíamos caminado en otra dirección, estábamos ya abriendo. Todos sabemos que no abrimos porque todavía unos años después se firmaron estos famosos acuerdos que todavía rigen absolutamente nuestros destinos. Hay citas también y hay datos de que con la Ley General de Educación 1970, modernización de nuestro sistema educativo, la enseñanza privada y el papel de la Iglesia en la enseñanza, en este caso como detentadora de centros, como empresaria, no solo se redujo, es que se incrementó. Es que la Ley General de Educación, al hacer obligatoria la EGB, y no tener suficientes, y no acompañar la ley de una financiación que hubiese permitido crear los edificios y los puestos escolares que había que crear, lo que hizo, una vez que había garantizado el derecho a la educación y garantizada la libertad de enseñanza, pues evidentemente la Iglesia se hizo una empresaria más gordita, engordó, porque creó esas
unidades escolares para aquellos niños que tenían derecho a la educación y que el Estado, por tanto, estaba obligado a subvencionar en aquel momento y a concertar ya con gobiernos socialistas años después. Por tanto, la propia Constitución, nuestra propia Constitución, también recoge a la vez que, en fin, el Estado no confesional católico, no hay que declararla, todos aquellos artículos, digamos, que reconocen la neutralidad, la laicidad, etcétera, etcétera, habla y reconoce de aquello que se llama el carácter histórico del catolicismo español o sociohistórico o idiosincrático de nuestra condición, en nombre del cual se mantiene una situación de la Iglesia católica en el sistema educativo que significa, y estoy liquidándolo todo en 4 patadas, que significa que entre el 30 y el 40% del conjunto del sistema educativo español es privado, entre el 30 y 40%. Y que de ese porcentaje el 90% es de la Iglesia católica. Y que la religión católica sigue presente en todos los centros educativos de este país, que el Estado sostiene entre 15 y 20.000 profesores de religión. Estos son datos que todos conocéis, que yo no voy a en fin, iluminar, aunque hay muchos datos aquí. Yo solo acabo ya con una expresión. Mirad, el otro día oí esta expresión en la radio y yo la voy a adaptar aquí a con lo que voy a acabar, la idea con la que voy a acabar, que por otra parte seguramente todos compartís, la idea de que la secularización no se ha producido, por tanto, en nuestro país en absoluto, que las estrategias de la Iglesia católica para implementar su poder, su influencia, etcétera, venían ya definidas. 1,5 millones de manifestantes cuando se aprobó la LODE o antes de aprobarse la LODE en este país asustaron mucho. Hay algunos textos de memorias de la gente que participó en la reforma socialista, ministros incluso, que dicen lo que significaba ver desde el Ministerio 1,5 millones de manifestantes antes de firmarse la LODE y, por tanto, los conciertos. Que, por tanto, no nos hemos secularizado, que seguimos con las mismas estrategias y que ejemplo de ello es, claramente, lo que estos días puede decir la jerarquía eclesiástica en relación con el matrimonio homosexual, con la homosexualidad, con el aborto, esta actuación que está teniendo, que viene teniendo, que seguirá teniendo, que efectivamente uno puede comprender que para la Iglesia católica la homosexualidad y el aborto sean condenables. Yo lo puedo comprender. Lo que me gustaría es que no lo condenara con las penas de cárcel, sino con la pena del infierno, que es lo que le compete. Perfecto. Bueno, gracias, Aida. Te has ceñido escrupulosamente al tiempo. El trozo de recreo que os están quitando fue la presidencia bicéfala la que os lo quitó, no la ponente. Ahora ya estáis en tiempo de recreo. Yo os rogaría, si alguien no regularizó su situación administrativa, es decir, lo del ticket del autobús, tal, que lo haga ahora porque se cierra el asunto. Y si alguien tuviese el deseo de establecer un debate, yo creo que Aida se dispone, pero que conste que el que tenga urgencia por ejercitar el recreo, pues lo puede hacer también. ¿Tenías una pregunta? Sí. Sí sé, A ver, dime. O sea, se da la paradoja que en ciertas localidades de Asturias, por lo menos en donde yo resido, que es en Villaviciosa, hay una duplicidad de centros, uno concertado y otros públicos. Yo he sido profesor del Instituto de Villaviciosa. Hoy el Instituto de Villaviciosa tuvimos 900 y pico alumnos, tenemos 300 y pico.
Pero en las escuelas primarias pasa lo mismo. Está abarrotado la enseñanza concertada, o sea, la privada, gestionada por las monjitas, en detrimento de la enseñanza pública. Y entonces, teniendo en cuenta el consejo del ministro Cañete, ¿cómo es posible que se esté duplicando el gasto en la enseñanza en Villaviciosa, teniendo la escuela pública suficientes puestos para todo el alumnado de la comarca? Eso por un lado. Bueno, ¿Me permites? Bueno, y para terminar mi intervención, tú decías que antaño la Iglesia dominaba España bajo el control educativo y el analfabetismo. ¿Y hoy qué es? ¿Que estamos todavía analfabetos? ¿O qué clase de analfabetismo sufrimos hoy? Perdona un momento, pero el jefe me viene a recordar que el debate lo hacéis sacrificando el recreo. Bueno, yo ya lo dije, ¿no? Yo lo estoy sacrificando. Es que el jefe debe tener actividades extraescolares fuera, pero vamos. Contesto muy rápido. Mira, lo que dices viene a demostrar que efectivamente conquistar ese derecho a la libertad de enseñanza, entendida como libre creación de centros, porque es muy importante distinguir esto. La libertad de enseñanza no es igual que la libertad de cátedra, ni es igual que la libre creación de centros. Son cosas diferentes. La libertad de enseñanza que hemos visto la Iglesia hace siglo y pico sanciona, la aplica en términos de libertad de creación de centros docentes. Y efectivamente su estrategia fue definitivamente estupenda. Le sirve para que ocurra esto que tú estás diciendo, porque los datos que acabamos de decir quiere decir que de la libertad de enseñanza así entendida solo se beneficia la Iglesia Católica, por lo menos en un 90%. ¿Qué se hace en la transición? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la normativa en el periodo de la transición? Dice, solo se concertarán, se subvencionarán y se concertarán aquellos centros que sean necesarios por insuficiencia y que cumplan determinadas condiciones, sobre todo que sean centros de carácter social o en zonas sociales. De eso, que yo sepa, y yo no soy una analista experta en la situación de la escuela hoy o del sistema educativo hoy, no sé cómo se están haciendo en Asturias, por ejemplo, pero no me cabe ninguna duda de que los conciertos hoy ya no obedecen, ya desde hace muchos años, no obedecen para nada a esto que estás diciendo. Tanto ayer como hoy puede haber parecido, se ha dejado caer que justamente el enfrentamiento con el poder que tenía la Iglesia ancestral tuvo que ver con el fracaso de la República. Me parece muy sesgado. Es decir, señalar que uno de los elementos fundamentales de la democracia era, efectivamente, hacer un Estado secularizado y laico, era fundamental. Pero fue la tibieza de quienes no llevaron ese enfrentamiento contra la reacción que se organizaba la que pudo llevar a su fracaso, no quienes defendieron esto. Es decir, si bien el bienio negro no es por los avances que se pretendían, será evidente que la reacción se iba a armar. Pero también hubo el desencanto por una reforma agraria no llevada a cabo y, efectivamente, como muchas veces, eso da paso a la derecha. Como igual en el 36, no quienes señalaban el peligro que había de golpe y los que decían que había que prepararse para eso tuvieron la culpa de que se diera, sino aquellos que decían que había que seguir confiando, que eran demócratas quienes no lo eran. Y por último, muy sencillito, creo que efectivamente, si la secularización de este Estado está pendiente, creo que es muy importante la gente que está impulsando la necesidad de un nuevo proceso constituyente, porque hay elementos fundamentales de la democracia que aquí no se han dado, sino todo lo contrario. Sí, bueno, seguramente podemos estar de acuerdo. Depende, solo es un nivel solo tiene que ver con la dosis. Quiero decir, yo también, yo creo que los estudios de los historiadores efectivamente manifiestan tantas otras debilidades de la República, la falta quizá de lucidez, de acierto, de debilidad, fraccionamientos internos, todo eso está ahí y es evidente. Ahora, también te digo, si
uno consulta realmente los diarios de secciones, los panfletos, la prensa de la Iglesia, el debate, la revista Atenas, etcétera, ve que allí se estaba armando, que aquello no podía sostenerse y no se iba a sostener. Eso está claro. Y que la Iglesia tuvo un peso fundamental en el desenlace de guerra civil y en el papel de la guerra civil, porque si efectivamente se quemaron conventos, en muchos conventos había armas. Eso también lo sabemos. Los conventos estaban llenos de armas, llenos de armas. Así que se quemaron conventos, pero los conventos tenían armas. Estoy de acuerdo con lo que dices. Sí. Yo creo que la conferencia ha tenido muy centrado hacia el pasado. Necesitaríamos un poco lanzar una piedra hacia el futuro. Y ese futuro es el problema que ha dicho el compañero sobre la transición. Desgraciadamente no hemos sido capaces en esta segunda restauración borbónica en poner en valor la propuesta, la proyección de futuro de la Segunda República. Y como no hemos sido capaces, ahora el neofranquismo con el ministro actual hace ostentación de la ideología neofranquista completa en ese, lo mismo que antes hiciera Herrera Oria y todo lo demás. Conviene mucho que ni hemos sido capaces de poner en valor aquellas palabras del mismo Giner de los Ríos en boca de su alumno Machado, que él, a pesar de ese rigor que decía, callen campanas y hablen yunques. Desgraciadamente, la épica que era grandísima del legado republicano no lo hemos sabido divulgar suficientemente. Y la desgracia que tenemos hoy es la misma de siempre, que la izquierda sigue sin creer que el laicismo es condición sine qua non. Y probablemente el movimiento laicista tiene como misión principal hacerse carne de esa izquierda para que no volvamos a caer en el mismo error. El mensaje laicista es imprescindible en todas las organizaciones de izquierda. Y desde el laicismo creo que es imprescindible que tengamos una visión más política para ser transversales en el momento en que estamos viviendo. Os recuerdo que vivimos ya a la mitad del recreo, os lo recuerdo. Yo contesto en 2 minutos y queréis lo dejamos. Mira, estoy completamente de acuerdo. Ángel. Ahora, añadiría lo siguiente, que ya intenté dejarlo caer antes. Como decía, para mí lo más interesante de la República es el empeño que hizo por hacer un diagnóstico. Y, desde luego, cualquier diagnóstico que hiciésemos hoy acerca del sistema educativo nos evidenciaría eso que aquí se está evidenciando, ¿no? El papel de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero, y tiene que ver con lo que decía el compañero, pero hay algo más, Yo creo que la Iglesia hoy tiene un nefasto papel en el sistema educativo, pero tiene tan nefasto papel o peor papel la condición de mercado, de mercancía, de mercadería. Peor papel. Y eso tiene que ver con lo que decía el compañero, porque hoy ya estamos todos alfabetizados, ya somos todos ilustres e ilustrados. Ya podríamos, por tanto, ser capaces de defender y dilatar la República en el tiempo, pero no lo somos. Lo cual quiere decir que eso ya lo habían aprendido un poco los republicanos Llopis cuando fue a la Unión Soviética antes de la República y se dio cuenta ya, lo mismo que observando la Revolución Mexicana, se dio cuenta de algo muy importante. Se dio cuenta de que no era suficiente, como había hecho el Estado soviético, hacer una enseñanza pública para todos, gratuita, estatal en su caso, porque en realidad la educación tiene complementariamente otras labores que hacer, Cuando aquí se montaron las misiones pedagógicas se había visto en la Revolución Mexicana y en la Revolución Soviética que no solo
el nuevo Estado, el nuevo orden político tiene que dar escuelas. Tiene que hacer más. Tiene que hacer más. La revolución cultural, que dirían después otros dirigentes comunistas, la revolución cultural es algo más que sembrar el país de escuelas, siendo eso importante. Lo cual quiere decir que yo creo que efectivamente la presencia de la Iglesia hoy en el sistema educativo es nefasta, pero que quizá ese no sea, en mi opinión, el gran drama, la gran trampa del sistema educativo. El sistema educativo es un gran negocio hoy y lo será más en el futuro. Las empresas, no solo negocio como empresario de la educación, es que ¿qué pasaría con todas las empresas de nuevas tecnologías sin sistema educativo? ¿Qué pasaría? Se vendrían abajo. Esto es el gran negocio. La educación es el gran negocio, porque además es insaciable. Siempre querríamos más. Entonces, bueno, la cosa es un poco más compleja. Y, vale. Buenos días. Primero, darte las gracias por la conferencia que nos has proporcionado. Y yo quería hacer una pregunta, vamos, dos, pero una muy simple. En la actualidad, en los colegios, cuando los que imparten en los colegios religiosos clases, es como en 1857, que no necesitan título, o ahora sí necesitan título. Y por otra parte, yo estoy interesado en que me hicieras unas pinceladas de lo que representa o representó Ferrer y Guardia en el movimiento vanguardista de la educación en este país. Gracias. A ver, en lo que yo sé, y repito que sobre la rabiosa actualidad no soy una especialista, me pedían antes colaborar y no. Por lo que yo sé, sí, los profesores que dan enseñanza de religión, por lo menos en la escuela primaria, tienen, que yo sepa, una cualificación, digamos, que se da en la Escuela de Magisterio de Oviedo. En la Escuela de Magisterio de Oviedo se da una específica, de hecho, por eso existe la asignatura de religión en el plan de estudios de Magisterio de Oviedo. No, no lo sé. Yo supongo que tienen que ser licenciados o que tener la titulación. Supongo, creí que decía religión. Ferrer y Guardia. Bueno, Ferrer y Guardia... en fin, ¿cómo decirlo? Ferrer y Guardia representa lo que sería el ideario, ¿no?, de la pedagogía anarquista, de la escuela moderna. Yo creo que él es bastante crítico. Tengo por aquí una larguísima cita que no he leído por eso. Verás, es bastante crítico con la escuela pública, con la escuela que sostiene el Estado. Así como el Partido Socialista en el Congreso de 1918 empezó a apostar por la escuela pública, cuando hasta entonces Pablo Iglesias había dicho, y a los socialistas y a los obreros, ¿qué nos importa la educación? Nuestros hijos van a seguir siendo mineros. A nosotros no nos importa este sistema educativo de la burguesía. Nosotros tenemos que hacer un cambio de orden político. Tenemos que hacer un sistema socialista, y lo que nos importa es cómo está repartida la propiedad. Hacer desaparecer la propiedad, organizar un nuevo... La educación en esto tiene un papel absolutamente secundario, porque nuestros hijos no van a estudiar. Podrán ir a la escuela, a lo mejor, si se organiza un sistema de escuela pública, podrán ir, pero no van a escapar a su condición, y por tanto rechazaban. Solo en 1918, esta alianza de intelectuales y trabajadores, de fuerzas del trabajo y de la cultura, en fin, esta cosa, en 1918 el Partido Socialista con Luzuriaga ya se perfila como un partido que querrá gobernar y tener tal, ¿no? Y ya apuesta por una educación, no dice del Estado, pero pública. Una escuela pública a cargo del Estado, financiada, laica, gratuita, lo que después fue más o menos el ideario republicano. Pero a Ferrer y Guardia esto no le gusta, este tipo de escuela no le gusta. Y
y hace una comparación con esa tercera República Francesa donde Ferry efectivamente había hecho una escolarización gratuita, universal y tal, y decía, bueno, ahí hay un empresariado que explota a los trabajadores. Un empresariado que muy bien, venir a la escuela, yo doy, pero no me alborotéis un pelo el orden, la situación y la estructura. Ya, perdona. No, ya no es el tiempo de recreo el que sacrificamos, sino que la siguiente ponente, por implicaciones tecnológicas, necesita un tiempo de preparación y ya estamos entrando en el terreno del trabajo ajeno. Y aquí la dirección, antes no, pero ahora sí es escrupulosa.